volada cómo piensan los campeones, porque he escuchado gente que realmente está diciendo Ecuador va a llegar a la final, ¿verdad? Alguien más se levantó hoy y dijo, elijo creer. Así que vamos a ver. Y por favor, nada de cábalas, No, que le pusieron la bandera a Rocky Balboa, nada de eso, no importa nada de eso, Deje las cábalas para los caballeros, ¿verdad? Así que no le pare bola a eso. Bien. No creo en las cábalas, creo en los salados, eso sí creo, ¿verdad? Hay gente salada, hermano. Así que si tienes un pana que es salado y se puso la camiseta y le loco, ponte la camiseta de Costa de Marfil hoy día mejor. No se codeen. Ve conmigo a 1 Samuel, capítulo 17. No, tampoco creo en la gente salada, eso es mentira, 1 Samuel 17. Yo voy al estadio y siempre gana el equipo, así que nada de que hay gente salada. Javier siempre me dice eso. Voy al estadio y pierde el equipo. No, siempre gana el equipo, 1 Samuel 17, verso 28 en adelante. Vamos a leerlo y luego te doy el contexto, ¿te parece? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón y que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres... No te escucho. Porque tú eres... Desde los tiempos de David se menospreciaban a los pastores jovencitos. Así que no ofende cuando digan, ¿tu pastor cuál? ¿Ese muchacho? Sí, ese muchacho. Eso, así también. Se me cae el alma al piso. El muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud, verso 34. David respondió a Saúl, tu siervo. ¿Qué dijo David? ¿Tu siervo qué? Otra vez. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le tiraba piedras. ¿Yo le tiraba piedras? No, yo le tiraba piedras. ¿Cómo mataba a los osos y a los leones David? ¿Con qué? Con las manos. Vamos, cierra tus ojos, Espíritu Santo. Disponemos nuestro corazón para aprender de ti. Guíanos a toda verdad. Convéncenos de justicia, juicio, pecado, Señor. Y con tu santa gracia, Señor, empújanos a caminar como tú quieres que caminemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, diga conmigo, Dios ve el corazón. Vamos, un poco más fuerte, está lleno el coliseo hoy, como todos los domingos, 11 de la mañana. Dios ve el corazón, pero el corazón de un rey. Ahí le bajaron de nuevo. Dios ve el corazón, pero el corazón de un rey. Pregunta seria, ¿David para ese entonces ya era rey, sí o no? No. Pero Dios estaba viendo en él no un pastorcito muchacho de ovejas, sino un rey. ¿Está conmigo hasta aquí? Es decir, lo que te intento decir con esta introducción es que Dios no te mira como estás, Dios te mira como estarás. Y no es que, escúchame, no somos, anótalo, no somos un producto que falta. ¿Has escuchado que la gente dice, no, yo no soy un producto terminado, aún faltan cosas que... No somos productos, somos hijos de Dios. Un hijo no es un producto, hola. Un hijo no es un producto. Los productos están a la venta y tú y yo no estamos a la venta. Y si algún día estuvimos, ya fuimos comprados por la sangre de Cristo en la cruz. Así que no estamos a la venta, no somos productos. Que no te traten ni tú te trates como un producto. Nadie debe probarte para saber si eres bueno o no. Entonces, sin embargo, Dios nunca, yo lo dije cuando hemos hablado del rey David, ¿se acuerdan estas semanas? Y hace como 2 semanas o 3 semanas atrás hablábamos de lávate de tu orgullo, lávate de tu actitud y lávate de tu ¿qué? Tu visión, tus ojos, tu vista.
Entonces, empezar a ver como Dios ve. Y Dios nos ve no como estamos, sino como vamos a estar. Porque Dios escogió a Pedro con todas sus vainas que tenía Pedro, con todas sus cosas que tenía Pedro. Pero no lo escogió a Pedro simplemente porque era Pedro, sino porque sabía que a través de ese temperamento, a través de esa actitud, a través de ese coraje, a través de ese hombre imperfecto, se iba a predicar la perfecta gracia de Jesús. ¿Está conmigo? Entonces es importante que yo también empiece a verme como Dios me ve. Porque hay gente que dice, cuando yo tenga el carro, cuando yo tenga la casa, y estás pensando que, o estás limitando la bendición de Dios a un carro o una casa, con mucho amor y respeto. Hoy en día ya hay muchas maneras de tener un carro o una casa. Lamentablemente a veces no tan bien, no tan mal, pero ¿yo qué te digo con esto? No limites que Dios te bendiga porque tienes un carro, tienes una casa. Hay gente que tiene un carro y una casa y maldiciones que lo acompañan. Hola, ¿está conmigo? Entonces no limites la bendición de Dios a las cosas materiales. Pero hay gente que dice, cuando yo tenga el local, cuando yo tenga la empresa, cuando yo tenga los clientes, mira, amigo querido, David no era rey, pero David se estaba mirando como Dios lo estaba mirando. Era un gigantón. No era cualquier cosa, pero David se paraba ahí. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios iba con él. Diga conmigo, Dios va conmigo. Otra vez, Dios va conmigo. Ahora di conmigo, Dios va conmigo. El domingo en el Coliseo y el lunes en la oficina. Otra vez, el domingo en el Coliseo y el lunes en el trabajo. Amigos, esto es importantísimo. Vuelvo a repetir y me encantó esa enseñanza de Ezequiel Fatore cuando vino la noche de oración. Cantamos un Dios grande el domingo, pero el lunes lo metemos al cajón. ¿Cómo es que Dios es tan grande? Pero ¿y el lunes? Las metas que hay que vender, las tentaciones que hay que salir adelante, las pruebas que hay que cruzarlas victoriosos. ¿Está todavía aquí conmigo? Entonces, para darte un poco de contexto, David es enviado por su papá a llevar comida a la guerra. Tú sabes esto. Y antes de seguir con esta historia, pensemos un poco. ¿Cuál fue el trato que el papá de David le dio cuando el profeta Samuel fue a escoger rey? ¿Alguien recuerda? El profeta Samuel va a escoger rey. ¿Y a quién presenta Samuel? ¿A quién presenta Isaí? Para los que están haciendo apuntes, Isaí es el papá de David. Samuel fue el profeta que ungió a David y lo puso como rey. Entonces cuando Samuel va y pide a Isaí, tráeme tus hijos, Isaí ¿a quién saca? Al niño Moy, a Pacho, a Hincapié, Josué Ring. No. Y al final dice, ya están todos, me falta uno. Turrísimo, hermano, de verdad que sí. Y ahí lo llama, pero es que ese es pastor de ovejas. Y viene Davidcito y pasa. Entonces ahí ya va como primer golpe, ¿no? Ahora, vamos, mira, utilicemos la mente también para aprender esto. Pasan las semanas, no sé cuánto tiempo, quizás años, y de repente hay una guerra, o al menos viene un gigante a amenazar al pueblo, y le dice el mismo papá, que lo menospreció, le dice, David, vaya a la guerra a llevar comida. ¿Quién rayos va a la guerra a llevar comida, amigo? El primer pedido ya fue David. ¡Pah! Ahora, a la guerra, amigo. Mira, David tenía la opción de pensar de esta manera. A ver, papá, espera un momento. Primero me menosprecias delante del profeta y te olvidas que soy tu hijo. Y ahora me mandas a la guerra sin armas a dar comida. Di que me muera mejor, pues, ¿verdad? Fácil, quítame el apellido, ¿verdad? Normal. David no. David entendió que sus enemigos nunca van a ser sus familiares. Nadie dijo amén y eso me encanta. Ese amén por dentro es más sincero. Si tienes familia que te consideran enemigos, déjalos. Pero si usted es un hijo de Dios, jamás verá a su familia como sus enemigos. Pero pastor, me tratan mal. Entonces estás por buen camino. ¿Y qué tengo que hacer? Seguir orando por ellos, porque tarde que temprano estarán aquí contigo adorando al mismo Dios que tú estás adorando. David supo escoger sus enemigos y nunca papá o mamá, tú no sabes cómo me trata mi mamá, cómo me trata tu papá, como sea. El papá de David lo menospreció y luego lo mandó a la guerra. A mí me huele que el papá de David quería deshacerse de ese pelado rápido.
chiquito, flaquito, vaya mijito, lleve la comida. Y si algo pasa, bueno, Dios te tenga en su gloria. David fue. Y cuando llega, no solo basta que el papá lo menosprecie, sino que el primer versículo que leímos, que fue el 28, si no me equivoco, dice, mira quién entra en acción, verso 28. Cuando él va a preguntar, ¿dónde están mis hermanos? Y oyéndoles hablar, ¿quién? ¿Quién? Fuerte, ¿quién? Eliab. Oyéndoles hablar, ¿quién? ¿Y quién era Eliab? Su hermano mayor. Se encendió en ira contra David. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco fuerte, yo conozco tu soberbia y tu mal corazón, que para ver la batalla has venido. Dos cosas importantes para los que están haciendo apuntes. Anote: soberbia, sentimiento de superioridad sobre los demás que provoca un trato distante. Sentimiento de superioridad sobre los demás que provoca un trato distante. Tercera vez. Sentimiento de superioridad sobre los demás que provoca un trato distante. ¿Por qué te lo repito? ¿Por qué te le hago énfasis? Para dos cosas. Primero, para que estés conmigo acá. ¿David estaba siendo soberbio, sí o no? Antes de que respondas, piensa en esto. Si la soberbia significa un sentimiento de superioridad sobre los demás, distanciándome, ¿por qué entonces David, en lugar de distanciarse de sus hermanos, fue a llevarle comida a sus hermanos? Entonces, ¿David era soberbio, sí o no? Claro que no, número uno. Pero número dos, también te doy el concepto de soberbia para que lo interiorices y te analices si en ciertas áreas de tu vida estás siendo soberbio. Ese amén por dentro está delicioso. Está como el gol que va a hacer hoy día Ener Valencia. Sí, tenle fe, amigo, eres melecista. Tenle fe. Entonces, no está mal sentir que tienes capacidades sobre otros. Lo que está mal es que ese sentimiento te haga menospreciar a los otros. Entonces, concluyamos. ¿David era soberbio? No, perfecto. Ahora, sigue ahí en el mismo versículo. Eliab dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para verla, ¿la qué? Pregunto, ¿cuál batalla si no estaban peleando? ¿O ya estaba peleando Goliat con el pueblo? Entonces no había batalla. Y aquí va, otra lección. Y es que cuando hay gente que quiere hacerte daño, no solo hablan mal de ti, sino que inventan cosas a tu alrededor. Y uno dirá, pero qué tonta esta persona. ¿Cómo se va a inventar tal cosa de mí? Con mucho amor y respeto de parte de Dios te digo, más tonto es el que responde las mentiras que hablan de uno. No le gustó tampoco. Qué tonto ese que dice cosas de mí, más tonto el que le responde. Porque para pelear se necesitan. Mami Kika me enseñó eso. San Mami Kika 3:16. Así es. Hace algunos años atrás, y te lo digo con autoridad, y no la autoridad porque soy tu pastor, te lo digo, sino porque dejé de utilizar mis redes sociales para decirle cosas a ¿quiénes? A nadie. Así como uno tiene que aprender a escoger sus amigos, tiene que aprender a escoger sus enemigos. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes que gobiernen en las regiones celestes. ¿Y cómo yo guardo mi corazón? Un consejo que no me lo has pedido, pero estoy predicando y te lo digo. Dos cosas yo hago. Siempre que veo que alguien se porta fariseamente o religiosamente y habla mal de mí, simplemente digo, no es esa persona. Está esclavo de un sistema estéril. Está esclavo de un sistema roto. Entonces, ahí sí guardo mi corazón en no verlo mal, sino que tengo misericordia y digo, no es culpa de él. Así le enseñaron, por eso habla mal. O número dos, justifico a la gente que quizás me hace daño, porque así me justificó Cristo delante del Padre. La gente solo da lo que tiene. Si tienes ira, das ira. Si tienes perdón, das perdón. Para ver la batalla, Eliab habló desde su frustración porque él no fue el elegido. Sigamos, verso 34. Estamos ahí. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Verso 34. David respondió, ayúdame acá. David respondió, tu siervo, pregunta seria. ¿Cuándo David dejó de ser pastor de ovejas en ese momento?
¿En serio David había dejado de ser pastor de ovejas? Alguien puede decir, sí, porque Samuel ungió rey. Pero acuérdate que cronológicamente hablando, cuando Samuel lo unge rey, no es rey al día siguiente. Pasan años y después es rey. Es decir, después de que lo ungieron como rey, mientras pasaban los años, él seguía siendo. Entonces, ¿por qué David dijo, yo era pastor de ovejas? Porque probablemente David entendía que su día había llegado. Hay un día destinado para ti que antes de que pongan la corona en tu cabeza, te humilles ante Jesús, confíes en Él frente a la batalla más gigante que se te presente y diga, Señor, ha llegado mi hora de confiar y creer que tú me vas a sacar adelante de esto, que tú ya vas a ser la victoria y todos verán que no son mis capacidades, sino mi confianza en ti. Llegó el día de David. Llegó el día de David. Hay gente que quiere evitar el diagnóstico, pero a veces el diagnóstico simplemente es el Goliat que necesita tu vida. Hay gente que está evitando que llegue quizás esa conversación que te confronta, pero eso quizás va a ser lo que te va a llevar a donde Dios te quiere poner. ¿Está conmigo acá? Ahora, él seguía siendo pastor de ovejas, pero probablemente David sabía que había llegado su hora. Alguien que me ayude en el piano, 35 en adelante. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso. Así puedes decir, mira. Hasta ahí se te permite expresarte, ¿no? Si más tarde Ener se come un gol, filisteo incircunciso. Por favor, guarda tu lengua, Hasta ahí puedes llegar, hasta ahí. Este filisteo incircunciso, dice David, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado, por tercera vez, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, bueno, este pelado se la cree que va a quedar campeón del mundo, Vaya. Jehová esté contigo, hermano, porque yo no creo que puedas. Jehová esté contigo. Un poco más bajo. Jehová esté contigo. Y lo mandó. Ahora, pregunta. ¿David era soberbio con lo que estaba hablando? Sonaba como soberbio, pero no era soberbio. No era soberbio. Tiene una fe tan grande de que Dios podía hacerlo. Y hemos aprendido durante estos años de intentar vernos como Dios nos ve y caminar, porque no somos perfectos, intentar caminar como lo que somos hijos de un rey. Mi amiga, mis grandes amigos, porque realmente son los dos, Henry y Evelyn, que me están mirando, en una conversación que hemos tenido hace unos meses atrás me decían, Josué, Dios tiene tantas cosas grandes para sus vidas como para distraerse en tonterías y en cosas pequeñas y temporales y momentáneas. Y es que pensamos que cuando tengamos, que cuando viajemos, que cuando adquiramos. ¿Alguien viene de la casa de la Kennedy? ¿Alguien recuerda en la casa de la Kennedy? No teníamos nada y tampoco es que tenemos algo ahora, pero no podíamos albergar tanta gente. Sin embargo, nos comportábamos o tratábamos de comportarnos como una iglesia que algún día el Señor iba a levantar. Hicimos un circuito cerrado. Suena increíble, circuito cerrado. ¿Sabe cuántos metros tenía el circuito cerrado? 3 metros. Literal, era de una salita, 10 pasos, otra televisor, circuito cerrado. Ponemos increíble. El equipo de seguridad era Richard y no recuerdo quién más. 2 radios, compramos 2 radios, nos sentíamos importantes con las radios. Y entre los dos hablaban, oye, ya tengo hambre. Ya terminó el pastor. Copiado, ya sale. No éramos una iglesia grande, pero es más, nunca seremos una iglesia grande, porque no se trató de ser una iglesia grande ni ninguna empresa grande. Se trató de creer que tenemos un Dios grande que camina con nosotros en cualquier temporada, donde estemos. Y si Él es un Dios grande, yo camino como un hijo grande también. Debo comportarme como lo que soy, como un hijo grande de un Dios grande. Y David sonaba como soberbio, pero no era soberbio. Sonaba como soberbio, pero no era soberbio.
David sabía quién iba con él. ¿Has escuchado ese dicho? Que donde pone el ojo, ¿sabe cómo dice Dios? Donde pone el ojo Dios, pone la cruz. Y dijo, ahí voy, con ese voy. Ese me está creyendo. Ese está siendo fiel en lo poco. Ese está intentando hacer las cosas bien. Ese se está esforzando, no en su fuerza, sino en la gracia. Ese está creyendo. Ese ha dejado muchas cosas. Y allí va Dios. Allí va Dios. No importa si era muchacho, si era menospreciado, si no creían, allí iba Dios con él. Ahora, no solo tenía fe, no solo era valiente. Di conmigo, disciplina. Eso no le gusta a la gente. Fuerte, disciplina. Era disciplinado. Mira lo que dice el verso 37 y 38. Perdón, 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es decir, no solo hay que tener fe, no solo hay que ser valiente, hay que ser disciplinado. Hay cosas que no son para ti. No intentes ponerte el zapato de otro, porque te puede quedar muy grande o te puede quedar muy pequeño. Como te queden, te puedes caer. Hola, ¿está conmigo hasta aquí? Entonces hay que ser disciplinado, porque la fe sin obras es más fuerte. La fe sin obras es, otra vez para que la gente que no lo sabe lo aprenda, la fe sin obras es muerta. La fe que no tiene obras es muerta. No es declarar la palabra, es declarar y vivir la palabra que estoy declarando. Entonces este hombre no solo era valiente, este muchacho no solo era valiente, sino que también decía, ok, está muy lindo el casco. Y qué increíble que la gente diga que ese pelado que menospreciaron ahora está utilizando la ropa del gran pastor, del gran líder, del gran empresario. Amigo, eso te funcionó a ti. A mí Dios me va a dar otras cosas. ¿Está conmigo todavía acá? No era soberbia, era confianza en Dios y en lo que Dios le había dado a esa persona. Y él fue disciplinado. Y yo sé que lo que voy a decir no le va a gustar a muchos, porque sé que hay mucha gente aquí que no le gustan los cristianos, le gustan los mesiánicos. Ya que estamos en mundo mundial, no le gusta Cristiano, no le gusta Messi, ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema con eso. Todos son bienvenidos a la casa de los imperfectos acá. Pero hubo una entrevista esta semana. De todo se aprende, no, si Messi es un gran jugador, no hay ningún problema acá. Pero Cristiano es mejor. En todo caso, escúchame acá. Escúchame, solo es un ejemplo, nada más. No vamos a pelear por eso, Tenemos toda la cara tenemos aquí de indios, guayaquileños, ecuatorianos. Así que no vamos a pelear por Argentina ni Portugal. Que Sara y Timothy se peleen, ellos sí. Mis hijos se pelean por eso. Pero le hacen una pregunta, el entrenador de Cristiano le hacen una pregunta en rueda de prensa y le dicen, ¿por qué ese tipo de 42 años de edad se mantiene saludable y se lo ve físicamente bien? ¿Por qué a los 42? Porque hay jugadores que a los 42 ya no patean el balón, se lo comieron, ¿verdad? Como, sí, ya no están alfa, están alfajores. Entonces, yo estoy sumiendo, por ahí ya estoy sumiendo. Entonces, le preguntan, ¿qué es lo que come este tipo? ¿Por qué se lo ve tan saludable? Y la respuesta del entrenador me llamó la atención. El entrenador dijo, la respuesta no es lo que este tipo come, sino es que este tipo nunca deja de tener hambre por querer ser mejor y siempre ganar. Yo dije, wow, espera. Yo dije, wow. Sí, yo aplaudí solito, pero espera. Yo dije, wow. Y él seguía, ¿no? Yo he sido entrenador de muchos campeones, de diferentes jugadores campeones, dice este tipo. Y siempre que un jugador queda campeón, al día siguiente se va de vacaciones. Solo este tipo, cuando queda campeón, al día siguiente 5 de la mañana está entrenando de nuevo. Y yo dije, ¿por qué tiene que ser distinto en el cristianismo? ¿Por qué después de que Dios nos da una gran victoria nos relajamos? Amigos, si Dios me da una gran victoria, la celebro con quien debo celebrar, que es mi familia, los primeros que deben celebrar. Que si me aumentan el sueldo, que si gané algo, lo primero que debes celebrar son tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres. No, el resto no es, amigo. Ellos son los primeros. Pero luego de hacerlo en el momento, es más, antes de celebrarlo de rodillas, gracias Señor, porque tú me diste esta victoria. Y sigo creyendo. Y ya, si se me abre una puerta ahí, me relajo. El talento abre victoria, abre puertas, que la disciplina las mantiene abiertas. Que nunca se pierda el hambre por hacer las cosas bien delante de Dios. Que nunca se pierda el hambre. No se trata de a qué iglesia va. Yo voy a la iglesia más chévere de la ciudad. No es la iglesia más chévere.
Se ve así, pero no es la iglesia más chévere de la ciudad. Yo voy a Familia de Dios. No se trata de qué es lo que estás comiendo solamente, sino que nunca dejes de tener hambre por la presencia de Dios. Nunca dejes de tener hambre por ser íntegro. Nunca dejes de tener hambre por rendir cuentas. Nunca dejes de tener hambre por reconocer que fallaste, pero luego te lavaste, te ungiste, te vestiste, fuiste a la casa de Dios a adorar. Me estoy haciendo entender que nunca se pierda el hambre por la presencia de Dios. El justo cae 7 veces, pero Dios lo vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque entendemos que el lodo no es nuestra estadía, su presencia es mi estadía. Separado de Él nada puedo hacer. Señor, dame hambre por ti, dame hambre por tu palabra, dame hambre por servirte, dame hambre por amar más a mi esposa, a mi esposo. Dame hambre, Señor. Y ahí Dios responde: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Alguien está aprendiendo? Vamos cerrando con David entonces. Tenía fe, confianza. Era un tipo seguro de Dios y seguro de lo que Dios le había dado. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, verso 3 en la versión PDT. Romanos 12, 3. Mira lo que dice: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Es decir, tengo que tener un sano y correcto juicio de quién soy en Dios. Porque los dos extremos son malos. Sentirme que soy la mamá de Tarzán, para los que vienen de otro país, es un término que utilizamos acá. Sentirme que soy la última Coca-Cola del desierto es tan dañino como sentirme que soy una basura porque me equivoqué un día. Como sentirme que ya no sirvo para nada porque le fallé un día a Dios. Como sentirme que, mientras más pobre soy, más santo soy. Por sentirme que mientras más agacho mi cabeza y me escondo debajo de la cama, más Dios me va a amar. Los dos extremos son malos. Por eso la Biblia dice: cada uno tenga un justo y sano juicio de quien es delante de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? No soy menos porque reconozco mis debilidades, ni soy más porque reconozco mis habilidades. El problema es cuando me tiro más de un lado que del otro. Tengo que tener un sano juicio, dice la Biblia, de quién soy delante de Dios. Y David decía: es verdad, yo no soy guerrero como mis hermanos, pero tampoco soy un pobre tonto. Yo soy un muchacho, sí, medio flacuchento, pero soy alguien que creo en Dios, temo a Dios y sé que para Dios no hay nada imposible. No nací en cuna de oro. No soy apellido Trump. A veces me pongo trompudo. Pero creo que con Dios todo se puede. Y Él está por encima de lo que me falta y de lo que se me oponga. Vamos, den un aplauso al Señor, iglesia. Vamos a cerrar con David. Y luego voy al rey que te dije que ese es súper rápido. Verso 40. Verso 40. Solo la mesa alta, chicos. Solo la mesa alta, gracias. Verso 40. Está sonando por ahí un teléfono. Siento que están como en el estadio. Están viendo el partido y escuchándolo en el teléfono también. La gente vieja guardia entiende esto, nadie más. Verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras. ¿Cuántas piedras escogió? Ay, ay, ay. ¿Cuántas piedras escogió? ¿Cuánto va a ganar Ecuador? ¿Cuánto va a ganar Ecuador? Eso, amigo. Te asustaste, ¿verdad? Tranquilo. ¿Cuántas piedras tenía? ¿Alguien recuerda la prédica de hace un par de semanas atrás del paralítico de Betesda? ¿Cuántos pórticos tenía el lugar donde estaba el paralítico? En Juan capítulo, y el número 5 en la Biblia significa gracia. El tipo no, cuando no hay fuerzas para pelear, hay gracia para ganar. Esta salió ahora, Cuando no hay fuerzas para pelear, hay gracia para ganar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que Dios te ha dado. 5 piedras, número de la gracia. No peleó con fuerza ni con inteligencia, peleó con gracia. Peleó con gracia.
peleó con gracia. Gracias, Señor. La gracia ganó. La gracia ganará sobre tu vida lo que con un corazón sano has intentado ganar y no se ha podido. No te conozco, es primera vez que vienes, veo tu sticker amarillo ahí. Pero en este 2026 eres alguien que no se rinde, pero te vas a rendir ante su gracia y vas a decir este año gané batallas que en ningún año anterior gané, pero entendí que la gané por la gracia de Dios. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Gloria a Dios, amigo. Gloria a Dios. 5 piedras. Ahora, tiró piedras y con las piedras le dio. Pero la pregunta es, los que tuvieron, los voluntarios que están sirviendo desde la mañana, por favor, silencio. 1 minuto de silencio para el diablo que está muerto, porque Cristo lo venció. Ya, vamos a silencio. Vamos a silencio. Si dice que mataba osos y leones con las manos, ¿por qué rayos usó piedras con un gigante? El animal más fuerte de la selva se dice que es ¿quién? El oso. Y el rey de la selva se dice ¿quién es? El león. Entonces, el tipo mataba con sus manos al rey de la selva y al más fuerte de la selva. Entonces, ¿por qué usó piedras contra un ser humano? Porque no era un extraterrestre, solo era un grandulón. Y es más, mientras más grande, más difícil moverse. Es decir, podía, ¿verdad?, hacerle un dribbling. La de Ronaldinho podía hacerle y le ganaba. Pero usó piedras. ¿Por qué? Qué interesante. Si ya había matado osos y leones, ¿por qué? No los voy a nombrar, pero aquí hay amigos que son futbolistas, que están por acá. Pero a los que les gusta el fútbol, ¿verdad? ¿A quién le gusta el fútbol? Levanta la mano, ¿que le gusta el fútbol? No que le gusta dar vergüenza, sino que le gusta el fútbol. Ahí bajaron la mano un gajote. Va. ¿Verdad que sí? Vamos acá. Tú que dices que eres pelotero, vamos a creerlo. Amigo, escuche, igual para todos. Cuando uno jugaba fútbol, ¿verdad?, las mejores finales eran las del recreo. Botella de Tampico con papel o piedra. Máximo. Perdón, yo era medio vandálico. ¿Verdad que antes de jugar una final, cuáles eran las conversaciones con los amigos del equipo? ¿O qué es lo que uno pensaba en la casa antes de ir a jugar la final? Un día antes, una noche antes. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué te estás imaginando? Ayúdame, Javier. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué te imaginas un día antes de la final? Es más, si eres goleador, ¿qué te imaginas? Dilo, ¿te imaginas que vas a hacer el gol? No solo te imaginas que vas a hacer el gol, te imaginas cómo lo vas a hacer y luego de hacerlo totalmente te imaginas cómo celebrarlo. Amigo, el que realmente ama el fútbol y juega y le gusta jugar, se imagina cómo hace el gol y cómo lo celebra. ¿Estoy loco o está aquí conmigo? Ok, permíteme entonces ser más loco con lo que te voy a decir. ¿Qué tal si David nunca mató osos ni leones? Solo imaginó que lo hacía. Y cuando llegó la final con Goliat, lo pudo hacer. Porque pasó toda una vida imaginando que mataba gigantes. Pastor, eso no me parece tan bíblico. Entonces enséñame en la Biblia dónde rayos existe que David realmente mató osos y leones. Porque David solo lo dijo, pero no está en la Biblia que mató osos y leones. Él solo lo dijo, pero nunca los mató. O no dice en la Biblia eso. Entonces, ¿qué tal si David imaginó? ¿Quiere más Biblia? Salmo 1, que lo escribió David, dice: el que medita en su ley de día y de noche será como un árbol plantado que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra meditar en hebreo, agárrate, ¿sabes qué significa? Imaginar. David invitaba en sus salmos a imaginar la palabra de Dios, porque quizás él un día imaginó todo lo que Dios iba a hacer con su familia. David imaginó que un día iba a vencer gigantes. David imaginó un día tener una familia sana, libre de gigantes.
David imaginó un día estar sonriendo en una mesa en Navidad con los hijos, con las hijas, con el esposo, con la esposa. David imaginó un día haber saldado la cuenta de la casa, del carro. David imaginó un día. Y mientras imaginaba, caminaba confiando en Dios, intentando obedecer a Dios. Porque el que medita en su palabra también imagina las victorias que Dios le va a dar. Y cierro acá. ¿Cómo piensan los campeones? Los campeones leen solo una vez las cartas o la rueda de prensa del enemigo. Primera de Reyes. Regálame 5 minutos más y nos vamos. Primera de Reyes. Es Primera de Reyes, sí, ¿verdad? Segunda de Reyes 19. Segunda de Reyes 19. Ve conmigo allá. Segunda de Reyes 19. ¿Alguien está aprendiendo algo? Segunda de Reyes 19. Cierro con esto. Dejo a David a un lado. Y esto es lo que Dios puso en mi corazón. Porque esta enseñanza que David le he dado años atrás. Pero había gente que no la había escuchado. Pero esta enseñanza Dios nos la dio ahora, hace poco, hace unos días atrás. O quizás hace unas semanas atrás. Pero Dios nos dijo esto. Y escúchame. Dios utilizó a gente que amo mucho para hablarme de esto indirectamente. Y estoy seguro que va a haber liberación en los próximos minutos en el nombre de Jesús. Que muchas mentes van a ser liberadas por lo que van a escuchar. Segunda de Reyes 19. Cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquín, mayordomo de Sebna, y escriba a los ancianos cubiertos de cilicio al profeta Isaías, para que le dijesen: así dicho Ezequías, este día es de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová Dios todas las palabras a quien el rey de los asirios ha enviado para blasfemar y para vituperar con palabras las cuales Jehová Dios ha oído. Por tanto, eleva oración al remanente que aún queda. Mírame acá, mírame acá. El rey Ezequías recibe una carta de Sennacherib. Escúchame. Sennacherib escribe una carta y le manda al rey Ezequías y le dice: así como maté a los otros, te voy a matar a ti. Y él se asustó, entró en pánico, entró en nervios, porque recibió una carta de amenaza. Y va a buscar al profeta Isaías que lo ayude. El profeta Isaías responde de parte de Dios, le da la mano. Mira lo que dice, verso 5. Vinieron los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así dirás a su señor. Vayan y díganle a Ezequías: Jehová dice, no temas las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, oirá rumor, volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había oído. Mira lo que pasa. Y oyó decir: Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió el rey y envió a Ezequías otra carta y le dijo: así díganle a Ezequías, que no te engañe tu Dios en quien confías, para decir que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria en todas las tierras, destruyéndolo, y tú crees que vas a escapar. Mira, si estás muy concentrado, empieza a darte cuenta de lo que Dios te está diciendo. ¿Acaso libraron sus dioses las naciones que mis padres destruyeron? Verso 13. ¿Dónde está el rey Amad, el rey Arfat y el rey de la ciudad Sefarbaín de Ena y de Iba? Mírame acá, mírame acá. El enemigo se enteró que Ezequías fue al Coliseo a buscar ayuda y volvió a mandar otra carta. Hay gente aquí que a diario recibe correos, mensajes y cartas del diablo y te habla: te voy a destruir la familia que tienes, voy a terminar con la empresa que te di, las deudas te van a ahogar, ese diagnóstico lo voy a utilizar para hacerte dudar de Dios. Y tú sabiamente vienes al Coliseo a buscar más de la presencia de Dios. Y el enemigo ve que vienes a buscar más de Dios y te vuelve a mandar otra carta y te dice: ¿cómo así vas al Coliseo a buscar de Dios? Si destruí el hogar de tus padres, también voy a destruir el tuyo. Si destruí a las otras personas, también te voy a destruir a ti. Le dio cáncer a tu abuelo, le dio cáncer a tu mamá, voy a hacer que te dé cáncer a ti también. Y el enemigo manda cartas y manda cartas y manda cartas y manda cartas. Y el problema no es que el enemigo mande cartas, el problema es que vivimos leyendo las cartas del enemigo. Pero te quiero enseñar, para cerrar esta mañana,
lo que Ezequías hizo con las cartas del enemigo, porque así piensa un campeón, así actúa un campeón. Verso 14. Y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores después que las hubo leído. Quita el versículo, vente al 13 de nuevo. Vente al 13 de nuevo. Ok, mírame acá. Quiero decirte lo que no hizo. Mírame acá, lo que no hizo Ezequías. Primero quiero decirte lo que no hizo Ezequías. Ezequías, cuando recibe la carta, ¿sabes qué no hizo? Cogió la carta. Te reprendo, carta, en el nombre de Jesús. Te ato, te desato y te vuelvo a atar por si acaso. Amigos, hay cosas que no se resuelven reprendiendo, se resuelven actuando. La fe sin obras es... Por más que reprendas cartas del diablo, van a seguir llegando. Depende de tu decisión. Depende de las cosas que escuchas. Llega una carta de tristeza y depresión y tu Spotify es más triste que la carta que llegó. Llega una carta del enemigo para hacerte destrozar y sigues teniendo conversaciones vacías y vanas con gente que no suma a tu vida. Ezequías no reprendió al diablo. Ezequías decidió, número uno, otra cosa que Ezequías no hizo. Cuando cogió la carta Ezequías, no dijo, wow, voy a leerla de nuevo porque no estoy entendiendo. Y la vuelve a leer, voy a leerla de nuevo porque no la estoy entendiendo. Voy a llamar a mi familia, voy a llamar a mis amigos, voy a lanzar indirectas en redes sociales. Y Ezequías no leyó una y otra vez las cartas. No. Las cartas del enemigo no son para releerlas. Allí está la razón por qué la fe de muchos es débil. Porque cuando el enemigo manda una carta, la lees una y otra vez. Pero escuchas la palabra el domingo y te vas a almorzar y mañana ya te olvidaste. ¿Por qué es más fácil releer las cartas del enemigo y no escuchar esta prédica 5 veces en la semana? ¿Entiendes? Tu vida refleja lo que estás leyendo. Entonces de repente llega un diagnóstico y lo revisas. De repente llega un mensaje de la madre o del padre de tus hijos y lo revisas y lo piensas. De repente llega un mensaje de la persona que quiere hacerte daño y lo revisas. Y cuando lees la palabra de Dios y cuando revisas la palabra de Dios, lo que hizo Isaías, vamos de nuevo a Ezequías verso 14. Tomó las cartas de las manos de los embajadores y después que la leyó, se vale leerla una vez solamente, subió a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y las extendió. Sáqueme esto acá. Hay gente que va a entregar cartas del diablo esta tarde. Sáqueme esto acá, por favor. Y extendió la carta de Ezequías. ¿Delante de quién? Más fuerte, no te escuché. ¿Delante de quién? Oh, otra vez. ¿Delante de quién? Otra vez. ¿Delante de quién? Yo no sé para quién sea esto. Hay gente acá que ha tenido pensamientos suicidas y que ha intentado renunciar al matrimonio, ya lo está planificando, ya está pensando en cómo cerrar muchas puertas sin haber entregado las cartas. Porque estás escuchando las cartas. Yo creo que te va a ir mejor soltero. Yo creo que te va a ir mejor. ¿Sabes qué? Es mejor probar con el falso hasta que llegue el verdadero. Estúpida idea del enemigo. Es mejor intentarlo de esta forma, luego te arreglas. No importa si empiezas a lavar dinero o a hacer cosas chuecas, después te arreglas. No importa, de ahí sacas para Dios. Y las cartas del enemigo las lees y las relees y las relees y las relees. Y cuando abres la Biblia, ¿qué se hace con las cartas del enemigo? Se las suelta. Se las entrega a Jehová. Las cartas del enemigo no son para releerlas, son para cambiarlas por las promesas de Dios. El enemigo te ha mandado cartas y te sigue mandando cartas. El problema no es que el enemigo mande cartas, el problema es que sigues leyendo las cartas del enemigo. Sigue leyendo que fracasaste una vez, que perdiste una vez, que vas a ser estéril, que vas a ser infértil, que no va a haber solución, que si se divorciaron tus padres también tú, que viene tu linaje de adicciones. Sigue leyendo cartas del enemigo. Las cartas del enemigo solo una vez. Y luego de eso las extiendo delante de Jehová. ¿Por qué? La Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué las extiendo delante de Jehová? Porque hay otra carta que dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Un fin y una esperanza. Esta es la carta que hay que leer. Esta es la carta que hay que leer. Así que, querido amigo,
esta tarde no salgas de aquí sin extender las cartas de Sennacherib. Que Sennacherib sepa que aunque mande 500 correos al día, lo voy a abrir una sola vez. Y las otras 499 veces voy a leer que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Que hay uno más entre las llamas. Vamos, hay alguien que está aquí esta tarde. Hay alguien caminando conmigo. Que todo lo puedo en Cristo. Que Él va conmigo. Que soy su hijo. Que Él provee. Que Él me ama. Está aquí. Bienaventurado el hombre que su transgresión ha sido perdonada. Salmo 32. Querido amigo, la carta del enemigo solo una vez. Las cartas de Dios todos los días de tu vida. Porque el que medite en su ley será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios, iglesia. Vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios, iglesia. Vamos, ponte de pie.